la idea es continuar con el estudio. Ya vimos Pedro, vimos a Andrés la vez pasada, que era un apóstol que trabajaba, digamos, un poco en lo oculto, por así decirlo. O sea, trabajaba sin buscar ser visto, sin buscar en algo que no era visible tal vez, en cosas pequeñas, pero lo hacía fielmente. Aunque nadie lo viera, aunque nadie le diera crédito por lo que hacía, lo hacía fielmente. Y hoy vamos a ver a Jacobo, el apóstol de la pasión, que era como bastante opuesto a lo que era Andrés. Vamos a ver algunos detalles donde Jacobo nos llama un poco la atención en su forma de pensar en algunas cosas. Pero antes vamos a tener unas palabras de oración. Le voy a pedir a Nati si nos puede dirigir. Oremos. Muy bien. Antes que nada, vamos a ver quién era Jacobo. Acá puse Jacobo acá le erré en la nota. Jacobo, ¿quién era Jacobo? Bueno, pertenecía al grupo más íntimo de Jesús junto con Pedro y su hermano Juan. Eso ya habíamos visto, ¿no? El grupo más íntimo cerca de Jesús, que estaba Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y después había como un subgrupo que estaba más cerca en acontecimientos importantes de Jesús, que era Pedro, Jacobo y Juan solamente. La transfiguración, por ejemplo, es un caso, y otros episodios donde solo ellos, que ya los vimos, estaban esos tres junto a Jesús. Y algo que vemos de Jacobo es que siempre aparece nombrado junto a su hermano Juan, a no ser cuando se nos relata su muerte, que de él sí tenemos relato en la Biblia de su muerte. Siempre es Jacobo y Juan, parece ser estos hermanos inseparables, o también nombrados como los hijos de Zebedeo. En Marcos 10:35 se los nombra y dice: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y hay muchas referencias a ellos como hijos de Zebedeo. Por ejemplo, Mateo 20:20, Mateo 26:37, Mateo 27:56, Marcos 10:35, Lucas 5:10, Juan 21:2. Les tiro cita por si alguno está anotando. Pero todos estos pasajes hacen referencia a ellos como hijos de Zebedeo. Y al parecer Zebedeo era alguien de renombre en la época. Tal vez tenía su éxito financiero o su linaje familiar, o tal vez ambos, hacían que fueron un personaje bastante conocido en la época. Su compañía de pesca era lo suficientemente grande, a la diferencia que Pedro y Andrés. Él tenía una compañía de pesca, Zebedeo, con sus hijos empleados, pero tenía jornaleros, y eso lo vemos en Marcos 1:20. Y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca, y luego lo llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. O sea, tenía una empresa de pesca, Zebedeo. No era simplemente un pescador, tenía una empresa de pesca con jornaleros contratados. Entonces, ya estamos hablando de otra situación. Fue el estatus también de su familia que permitió a Pedro y Juan entrar al patio del sumo sacerdote. Ya lo vimos cuando estuvimos hablando de Pedro, pero en Juan 18, 15 al 16, capaz si quieren ir conmigo ahí si lo vemos bien en detalle, Juan 18, 15 al 16. Juan 18, 15 al 16. Dice, versículo 15, y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo, que cuando hablamos de esto, se acuerdan que Juan muchas veces habla de él en tercera persona, así que
es muy probable que fuera él. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba afuera a la puerta. Bueno, y acá continúa viendo el pasaje que ya vimos. Pero gracias a la influencia de Juan, ¿no?, que conocía al sumo sacerdote, que era conocido del sumo sacerdote, o sea, muy probablemente era por la influencia de su padre Zebedeo. Escritos de la iglesia primitiva identifican a Zebedeo como levita, de ahí también su estatus familiar también, su fama iba desde Galilea hasta la familia del sumo sacerdote, que por algo Juan conocía y pudieron entrar allí con Pedro. El ser el hijo mayor de la familia de estatus seguramente influyó para sentirse que debía ser el principal de los apóstoles. Jacobo era el mayor, lo que no mencioné. ¿Por qué se sabe? Porque siempre es mencionado antes que Juan. Entonces, Jacobo y Juan. Y esto es claramente porque Jacobo era el mayor. Y seguramente entonces el estatus y el ser el hijo mayor decía, bueno, él buscaba seguramente cierto protagonismo dentro del grupo. Lucas 22-24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jacobo y Juan estaban entre esta disputa en la cabecilla. Seguramente Andrés, por lo que vimos, no estaría tan acá, tal vez opinaba, pero no estaba buscando ser el principal. Pero Jacobo seguramente era uno de los que, porque vamos a ver otros detalles más, estaba entre yo quiero ser uno de los primeros. Y probablemente fue el líder más influyente después de Pedro. ¿Por qué sabemos esto? Porque en Marcos 3, 16 al 19 y en Hechos 1 al 13 se lo menciona enseguida de Pedro. Estos órdenes a la hora de mencionar nunca son como nosotros normalmente nombramos a las personas y nombramos, digamos, con orden random, digamos, sin tener en cuenta, pero ya la cabeza del judío, de la forma que escribía, era, con el orden significaba algo. Entonces acá nos está diciendo que probablemente Jacobo tenía cierta importancia también. Algo que vamos a ver es un sobrenombre que Jesús le puso a él, a Jacobo y a su hermano Juan. En Marcos 3:17 dice, los dejo que busquen si quieren verlo, Marcos 3:17 dice, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Cristo les había puesto a Jacobo y a Juan ese sobrenombre que significa Boanerges, que significa hijos del trueno. Y ahora vamos a ver un poquito por qué, pero Jacobo tenía eso de un carácter impetuoso, un fervor, era apasionado, y su carácter nos recuerda un poquito a Jehú en el Antiguo Testamento. El carácter de Jacobo, así como el de Jehú, era fervoroso, impetuoso. Por ejemplo, en 2 Reyes 9:20 dice que Jehú marchaba impetuosamente con su carro. En 2 Reyes 10:16 decía, ven conmigo y verás mi pasión por Jehová, decía Jehú. Y Jehú aniquiló la casa de Acab y limpió la tierra de la adoración a Baal, pero su pasión era descontrolada, y su celo por Dios estaba teñido de egoísmo, de ambiciones humanas y crueldad. Y es por eso que en 2 Reyes 10:31, yo se les leo, dice, mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, al que había hecho pecar a Israel. Jehú tenía un carácter parecido al de Jacobo, era apasionado, con un celo fervoroso,
pero eso descontroladamente es peligroso. Jacobo tenía una disposición apasionada y Jesús probablemente le puso ese sobrenombre también de la misma manera que con Pedro se le decía a Simón cuando Pedro estaba actuando como su vieja naturaleza. Es muy probable que los nombrara como hijos del trueno, como Boanerges, a los hermanos, cuando estaban con esta pasión fuera de control. Y seguramente también aprendió de celo de parte de Jesús, pero Jesús tenía un celo controlado y un celo correcto, que eso lo vemos cuando el episodio en el templo, en Juan 2:17, dice: entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. O sea, Jesús tenía celo por Dios, pero un celo correcto, un celo bien llevado. Pero Jacobo se iba un poco fuera de control. El celo sin conocimiento puede ser mortal. Romanos 10:2, porque yo les doy testimonio de que tienen celos de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. El celo sin sabiduría es peligroso. El celo mezclado con insensibilidad, puede ser cruel. Jacobo tendía a dejar que este celo dañino lo controlara. Y acá era un gran problema. ¿Y por qué entonces esto de hijos del trueno? Y vamos a ver un pasaje en Lucas 9, 51 al 56. Lucas 9, 51 al 56. Y vamos a deber de leer un versículo cada uno, de Lucas 9, 51 al 56. Bienvenida. Lucas 9, 51 al 56. Empezamos con el 51, ¿alguno lo tenga? Bueno, ¿qué pasaba acá? ¿Por qué le generó esto? ¿Por qué salieron con esto de la nada de caiga fuego y los consuma? O sea, son los apóstoles de Cristo. ¿Qué pasó acá? Y acá hay una historia por detrás que para entender un poco tenemos que verla. Los judíos normalmente, cuando tenían que viajar del norte al sur, tenían que pasar por Samaria. Y como no querían pasar por Samaria, ahí ven en el mapa, la línea blanca en el medio, no sé si se va bien, sería el pasaje directo. Ellos hacían o el camino en verde o el camino en rojo, rodeando todo, haciendo muchos kilómetros más, con tal de no pasar por Samaria. Porque despreciaban a los samaritanos, y los samaritanos también eran hostiles con ellos. El tema es por qué. ¿Por qué pasaba esto? Y vamos a ver un poquito rápidamente qué pasaba acá para entender un poco más. Tenemos que remontarnos bastante atrás en el tiempo. Después del reinado de Salomón, el reino de Israel fue dividido en dos. Entonces quedaba el reino de Israel con 10 tribus, que se terminó llamando Israel a secas, y después otras 2 tribus en el sur, que era el reino de Judá. Antes de que el reino de Judá fuera conquistado por el imperio babilónico,
¿no? Que ahí se llevaron a Daniel, y conocemos la historia también. Antes de eso pasó que el reino del norte había sido conquistado por los asirios, el imperio asirio. Pero fue distinto la forma que actuaron los dos imperios. En lugar de desvalijar todo como hicieron los babilónicos, y se fueron todos y vaciaron todo, y quedaron muy poquitas personas, acá los asirios se llevaron a algunos que eran de importancia, y después dejaron a muchas personas, pero trajeron de otras culturas paganas que ellos tenían dentro del imperio, trajeron para repoblar en el reino del norte. Entonces acá se empezó a mezclar, empezaron ahí en el reino del norte a adorar dioses paganos de estas otras culturas. Hubo un intento de volver a la fe de Jehová, pero sacaron como una religión paralela, adorando como, haciendo todo un paralelismo con lo que era la adoración a Dios, pero mezclado con cultura pagana. Entonces, desde el pueblo de Judá, empezaron a querer separarse. Entonces acá tenemos después a Israel y los samaritanos, que eran justamente los descendientes de el reino del norte. Entonces, desde ahí empezó esto que no se llevaba. Los judíos despreciaban a los samaritanos por tener una adoración pagana a otros dioses, toda una mezcla, y los samaritanos eran hostiles también con los judíos, justamente por rechazarlos. Y por eso también fue tan, cuando Jesús hace la parábola del buen samaritano, fue eso, el samaritano justamente fue usado a propósito para llamarles en contra a su religiosidad, a los fariseos. Pero bueno, esto todo pasó. Y pasaba esto, ¿no? Acá Jesús está rompiendo con lo normal y los hace pasar por Samaria, que esto seguramente no era cómodo para ellos, porque despreciaban a esta gente. Y dice el versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron por su aspecto de ir a Jerusalén. O sea, se dieron cuenta, ustedes son judíos, nosotros no nos llevamos, váyanse de acá. Y ahí es cuando seguramente se da enseguida de esto el motivo por el cual seguramente Jesús les puso los hijos del trueno. Con el pasaje que vimos, 54. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Acá Elías pasó esto en el Antiguo Testamento y pasó en esta región. Pasó en lo que era el reino del norte, o sea, ahora Samaria. Y pasó justamente una situación parecida, pero era otro el tiempo. ¿Qué había pasado? En 2 de Reyes 1, 3 y 4 se nos relata que el rey Ocosías, sucesor de Acab, se había caído de una ventana de un palacio y se hirió gravemente y quería saber si iba a morir o no. Entonces enviaron a buscar a Elías, y Ocosías odiaba a Elías. Lo culparon, digamos, de alguna manera. En 2 de Reyes 1, 9 al 13, dice, 2 de Reyes 1, 9 al 13, luego envió a él un capitán de 50 con sus 50, el cual subió a donde él estaba, y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte. Y el capitán le dijo: varón de Dios, esto hablando de Elías, ¿no? El rey ha dicho que desciendas. Y Elías respondió y dijo al capitán de 50, y yo soy varón de Dios. Si yo soy varón de Dios, descienda fuego del cielo y consúmate con tus 50. Y descendió fuego del cielo, que lo consumió a él y a sus 50. Esto, para resumir, vuelve a pasar, vuelve otro capitán con otros 50, y Elías le vuelve a decir: si yo soy varón de Dios, descienda fuego y los consuma, y vuelve a caer fuego de Dios. Hasta que el tercer capitán dijo: tené piedad, que esto no por mí y estos 50 hombres. Esto había ocurrido y en esa región, y era justamente gente que estaba yendo en contra de Dios.
Entonces ellos dijeron, es una situación similar, estamos en esta tierra, están despreciando a nuestro Salvador, están despreciando a Jesús, a nuestro Mesías, así que descienda fuego del cielo. Y ellos no tenían poder para hacerlo, sino que les pide, nos otorgás este poder de hacerlo, de descender fuego del cielo. Y también malinterpretaron lo que Jesús venía a hacer. Jesús, en Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús no condenó lo que había hecho Elías, no dijo, no, lo que Elías hizo estuvo mal, era otro tiempo. En ese momento era tiempo de juicio, pero ahora el objetivo de Jesús era otro. Y eso es lo que Jesús los reprende. Todo ese tiempo Jesús les había enseñado, pero ellos hasta ahora no habían entendido. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 12:46-47 dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, y yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús era bien claro con lo que había venido, pero ellos no habían entendido. El tiempo era otro. Había sido tiempo en tiempo de Elías, tiempo de juicio, pero ahora era tiempo de salvación. Y era entendible su indignación. Jesús estaba siendo deliberadamente despreciado. Lo estaban echando, era Jesús que quería pasar por ahí, era Jesús que quería hacer preparativos ahí, era Jesús que los mandaba y los estaban rechazando. Y obviamente causa indignación. Y Jesús entonces les dio ejemplo de amor y misericordia. Porque en el versículo 56, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otra aldea. Simplemente se fueron a otra aldea. Y esto habla de la misericordia de Dios. Salmos 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es misericordioso. Y Jesús estaba, en este tiempo de salvación, estaba mostrando misericordia. ¿Y qué hubiera pasado si se hubiera consumido todo eso con fuego? Todas esas personas. Hubiera pasado lo que va a pasar a futuro, o sea, lo que ya pasó obviamente, pero que pasó en el futuro de Jacobo y Juan, en Hechos 8, 5 al 8. ¿Se animan a acompañarme? Hechos 8, 5 al 8. Tengo muchas citas que ver, así que estoy tratando de... Si voy muy rápido me dicen, pero así no se nos va demasiado tiempo. Hechos 8, 5 al 8. Dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba, acá hablando de Felipe el diácono, no es Felipe el apóstol, Felipe el diácono. Dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gran gozo en aquella ciudad. Una tierra llena de paganismo, justamente había cosas como consecuencia de este paganismo que vivían, pero allí fue el Evangelio a través de Felipe, el diácono, y ellos fueron salvos. Esta misma gente que Jacobo y Juan querían que fueran consumidos por el fuego. Y vamos a ver la ambición que tenía Jacobo. En Mateo 20 al 24, también vamos a leer un versículo cada uno. Mateo 20 al 24. Les prometo que no quedan pasajes tan largos después. Mateo 20,
20 al 24. Si alguno tiene el 20. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, dándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él le dijo, en la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. O sea, imagínense la ambición, ¿no? Querían esos lugares. Cuando venga el nuevo reino de Dios, queremos estar a la izquierda y a la derecha de Jesús. Todo el resto después, pero nosotros no. No hay peor gestión que la que no se hace, se dice, ¿no? Entonces, vamos a intentar, dijeron. Así que mandaron a la madre, a Salomé, para que propusiera esto a Jesús. Tal vez dijimos, si mandamos a mi madre, tal vez ahí puede compensar. Y Salomé, la madre de Jacobo y Juan, probablemente los estuvo acompañando durante gran parte del ministerio, seguramente. Seguramente era ayuda en las comidas, de forma económica también, y seguramente ayudó mucho más que otras familias, dado el estatus económico que ellos tenían como familia. Y este hecho, después de enterarse los demás, obviamente causó discordias, porque ¿qué estás mandando a tu madre a que pida lugar por vos? Pero ahí vemos la ambición que Jacobo y Juan tenían. Ellos querían un lugar especial, un lugar de renombre, totalmente distinto a lo que veíamos en Andrés antes. Y cuando Jesús se refiere, ¿no?, de el bautismo, que el mismo bautismo que él iba a ser bautizado, está hablando del martirio que ellos iban a tener, que iban a ser perseguidos por causa de Cristo, que iban a ser, sufrir por causa de él. Y Jacobo fue el primero de los apóstoles en ser un mártir. ¿Cómo fue entonces el final de Jacobo? Hechos 12, 1 al 2 nos relata cuál es su final. Justamente como es uno de los primeros, tenemos un relato en la Biblia de lo que pasó. Hechos 12, 1 al 2. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Esa pasión descontrolada que tenía Jacobo de que descienda fuego del cielo, ¿no? Esa pasión, ¿no?, con el tiempo, con la ayuda del Espíritu Santo, fue reconduciendo ese celo, esa pasión, de una forma correcta. Fue controlada y llegó a ser de gran influencia en la iglesia primitiva. Y a tal manera que cuando dijeron, tenemos que matar a uno de ellos, Jacobo estuvo en la primera fila. Decía John Stott, el celo sin amor se convierte en fanatismo, pero el amor sin celo se convierte en apatía. Este celo, que era dañino, que tenía Jacobo, ahora mezclado con amor, ¿no?, con amor hacia los demás, con amor hacia las almas, con amor a Dios, se condujo en algo bueno. Era un motor para llevar el Evangelio adelante.
Jacob aprendió a controlar su enojo, a refrenar su lengua, a reorientar su celo, a eliminar su sed de venganza y olvidarse completamente de su ambición egoísta. Y fue un gran instrumento en las manos de Dios. Jacobo era un hombre de un gran celo, como veíamos, y esto bien conducido fue algo bueno, pero mal conducido es algo peligroso. Muchas veces escuchamos situaciones de pecado graves nosotros y nos da como indignación, nos da tristeza, pero muchas veces nos da indignación. Cuando vemos a ciertos movimientos mofarse públicamente en su pecado, nos da indignación. Es decir, esta gente está manchando el nombre de Dios, está burlándose de Dios y nos da cierta indignación. Cuando vemos que se burlan de Dios sin impunidad, cuando atacan a la familia, cuando tuercen lo que es correcto, eso nos indigna y podemos llegar a caer en el mismo error de Jacob y decir que descienda fuego sobre ellos, que algo les pase, que venga juicio. Pero tenemos que entender los tiempos. Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que quiere debajo del cielo tiene su hora. Escuché la otra vez algo interesante sobre la palabra sazón. Y es interesante porque la Reina Valera antigua cambia acá la palabra tiempo por sazón. Dice así, Eclesiastés 3:1, dice: para todas las cosas hay sazón, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo. Y no es la sazón de Celia Cruz, es otro tipo de sazón. ¿Qué se refiere acá cuando se trata de sazón? Acá sazón, lo escuché en un análisis de un agricultor, que la sazón era cuando estaba la tierra pronta para ser sembrada, estaba la humedad justa, toda la tierra de la forma correcta para ser sembrada, para ser cultivada, perdón. Y esto requiere análisis, o sea, el agricultor tenía que medir la humedad, ver qué tal está, no, todavía no está pronta, todavía no está la sazón. Tenía que darse otra vuelta a ver si está, no, todavía no está la sazón, hasta que realmente estaba pronta para ser cultivada. Y esto es algo interesante porque yo no puedo controlar en qué momento se va a dar la sazón. O sea, no podemos controlar la lluvia, no podemos controlar el viento, no podemos controlar el sol, eso lo controla Dios. Pero la responsabilidad del agricultor es ver en qué momento está lista la tierra para ser cultivada. Y esto un poco nos lleva a nosotros a entender los tiempos y actuar en base a eso. Había un teólogo muy famoso, Karl Barth, que decía: el teólogo tiene que tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico. ¿A qué se refería con esto? Que tenemos que entender qué está pasando en el mundo para saber cómo actuar. Y así como Jacobo no supo entender y quería que, al igual que Elías, que descendiera fuego en ese momento, no era el tiempo. Jesús le dice: no, yo vine a buscar lo que se había perdido, vine a extender salvación, misericordia. Porque el Hijo del Hombre, dice, no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, les dijo. Y la sazón no estaba lista para juicio, la sazón estaba lista para misericordia, para salvación. Y en este momento aún sigue lista para misericordia y para salvación, y no para juicio. Por más que nos cause indignación las cosas que vemos en las noticias, en el mundo, cómo está pasando, lo horrible que está, cómo crece el pecado, aún no es tiempo de juicio, aún es tiempo de salvación y misericordia. Por lo tanto, cuando veas el pecado y te indigne, no pidas juicio, pedí misericordia para almas que están ciegas bajo el pecado. Nosotros no seríamos diferentes a esas personas si no fuera por Cristo. Estaríamos andás a saber qué, hundidos en el pecado, si no fuera por causa de Cristo. Y esto nos tiene que hacer preguntar: ¿qué pasaría
si a nuestra iglesia entra un travesti, viene un travesti a congregarse? ¿Qué pasaría si viene uno de las bandas ahora que están de los principales de las bandas que están en guerra acá en el Cerro Norte? ¿Qué pasaría? ¿Los rechazaríamos? ¿Les diríamos que descienda fuego sobre ustedes? ¿O los miraríamos con misericordia, con amor, y que escuchen la palabra para que puedan ser movidos a salvación? Escuchaba la otra vez a un pastor colombiano hablar de una situación parecida. Le dice el peluquero de él, ¿no? Le dice, mirá, quiero invitar a alguien a la iglesia, pero un compañero, pero hay un problema, es travesti. Dijo, no me importa, que venga. Bueno, fue y decía este pastor, yo sabía que él se llamaba Juan Carlos, pero se hacía llamar Giselle. Y yo no pensé, ¿qué hago? Le digo, hola Juan Carlos, y le remarco de que, le dije, hola Giselle, buen día, pasá. Dice, porque a mí me interesaba que escuchara el Evangelio. Tal vez se ofendía y se iba y se perdía de escuchar el Evangelio. Yo quería que entrara y escuchara el Evangelio, porque el Evangelio es lo que le iba a salvar. Y después que escuchó ese mensaje, dice, lo llamó el peluquero y le dice, mirá, mi amigo está acá llorando, dice que quiere aceptar a Jesús y que está arrepentido de todas las operaciones que se hizo y no sabe cómo volver atrás. Y a veces, ¿no?, por evitar extender misericordia, buscando extender misericordia, pudieron ganar un alma a Cristo. Entonces, tenemos que entender que es tiempo de salvación, es tiempo de misericordia. Por más que cosas nos indignen, tenemos que priorizar la misericordia. En Jacobo, era impetuoso, tenía una pasión descontrolada, un celo, ambición, pero Dios lo transformó en alguien que cuando pensaron en quién tenían que matar, estuvo en la primera lista, como les decía, él fue el primero. Pero ese celo lo supo mezclar con amor, que eso lo vamos a ver más adelante con Juan un poco más. Pudo mezclarlo con amor y reconducirlo de forma correcta. Dios nos ayude a poder ver a los pecadores como almas que necesitan a Cristo y accionar en eso. Y no lo digo como alguien que sea un ejemplo en eso, porque me falta muchísimo y quisiera poder ser más activo en esto. Pero antes de estar pidiendo juicio, busquemos misericordia para con estas almas.